Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Vamos a estar subiendo contenido de AutoCAD muy bueno, entonces para que estés súper pendiente. Y bueno, hoy vamos a hacer una pequeña explicación acerca de cómo se renderiza en AutoCAD. Y más que enfocarme en cómo hacerlo, que se lo voy a explicar, voy a enseñarles también cosas que hay que tener en cuenta para que tengamos un render de buena calidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pestaña visualizar. Saben que cuando uno abre AutoCAD le sale esto, pero para dirigirse a la pestaña de visualizar solamente le tienen que dar clic aquí y listo. Con esta ventana es con la que uno trabaja todo lo que es render. Les quería presentar también mi modelo, la piscina, una piscina olímpica, la que hice hace bastante tiempo. Se la puedo dejar en la descripción por si quieren descargarla y quieren chequearla. Entonces, bueno, cabe recalcar que AutoCAD no te va a sacar el render con la calidad que de pronto te la puede sacar Lumion o Unreal o Blender o Revit. Es un render más que todo básico, pero sí, es bueno. Entonces, para renderizar hay que dirigirnos a estos botones que están acá. Con este botón de arriba donde está como una tacita de té que se llama renderizar a tamaño, le das clic aquí y se empieza a renderizar. Pero antes de tú empezar a renderizar, tienes que configurar los parámetros, ya se los voy a explicar. El primer parámetro que aquí tienes que configurar es la dimensión o el formato del render. Aquí te trae unas dimensiones por defecto, tú la eliges a tu gusto, y si quieres personalizarlo, pues te vas aquí a más parámetros de salida y bueno, aquí configuras lo que es la anchura, la altura, la resolución, las unidades, pulgadas, centímetros. Y bueno, ya apenas termines todo, le das en guardar y listo, ya empiezas a renderizar conforme a tus preferencias. Lo otro que también tienes que configurar es la calidad del render, y esto también se lo voy a explicar. Tenemos bajo, tenemos media, tenemos alta, tenemos, bueno, ustedes lo pueden, tenemos calidad de pausa de café, calidad de almuerzo, calidad de noche. Cada uno de estos, por decirlo así, tipos de render son muy diferentes. Por ejemplo, si tú quieres sacar un render pero super, hiper, mega básico con AutoCAD, la calidad va a ser baja. Y como la calidad va a ser baja, el tiempo renderizado va a ser menos. Pero si tú quieres un renderizado pero super alto, ya el tiempo de renderizado puede durar, no sé, 10, 12 horas. Por ejemplo, si tú vas aquí a calidad de noche, aquí te dice que el tiempo de renderizado es de 12 horas. Calidad de almuerzo, 1 hora. Renderizar, bueno, este de café, 10 minutos. Y bueno, ya tú eliges la preferencia de cómo quieres la calidad de tu render. Como es un video tutorial, voy a renderizar con una calidad súper baja, para no demorarme tanto. Y aquí tú eliges qué tú quieres renderizar, cómo tú quieres renderizar. Si tú quieres renderizar la ventana, o sea, todo esto que ustedes ven acá, el rectángulo, es lo que tú vas a renderizar. Si tú quieres renderizar esto, si tú lo quieres renderizar por una región, o sea, tú creas un rectángulo como una vista y esa vista es la que tú vas a renderizar. Yo preferiblemente les recomiendo que, para que no tengan ningún problema, que rendericen con ventana. Ya ustedes visualizan un poco qué es lo que ustedes quieren renderizar y listo. Yo por ejemplo quiero renderizar esta parte. Entonces ya una vez hayas configurado los parámetros, la calidad del render y cómo tú quieres renderizar, lo que tienes que hacer es dirigirte acá a la tacita como de café, recipiente, le das clic aquí y te va a salir una ventana. Puede que a uno le salga, puede que a otros no, la mayoría le sale. Aquí te dice que la librería AutoCAD no la tienes instalada, entonces te pregunta si la quieres instalar, bueno, para obtener más información, y te dice para trabajar sin usar la biblioteca de imágenes medianas. O sea, se los aconsejo, para que no tengan ningún problema, trabajen sin la biblioteca. Le dan clic aquí y bueno, se empieza a renderizar. Dura 1 minuto, 2 minutos y creo que hasta menos, porque bueno, la calidad del render es muy baja. Entonces les va a salir esta ventana. Aquí te dice que está iniciando lo que es el render. Entonces esperamos. Esto no dura ni 1 minuto.
y listo. Ya se puede decir que yo aquí ya tengo mi render. Es una calidad no muy buena y bueno, se ve un poco oscuro. Ya después que ustedes terminan de renderizar, pues aquí le dan a renderizar, a guardar imagen y bueno, ahí AutoCAD les dice, les pregunta dónde quieren guardar la imagen y bueno, aquí está también los formatos y listo. Y ahora sí, ustedes no quieren un render así porque verdaderamente está horrible. Así que para que ustedes hagan un buen render, les voy a decir qué tienen que hacer. Van a irse aquí a estado de sobre, le van a dar clic aquí, porque les voy a explicar algo. Un buen render en AutoCAD consta de tres cosas. Los materiales con los cuales tú usas, el modelo y la iluminación. Y obviamente el tipo o el nivel de render. Entonces, si tú tienes una buena iluminación, el render va a ser espectacular. Entonces, ¿cómo activas la iluminación en AutoCAD? Porque ya vieron en el render que está todo oscuro. Van a estados de sol, le dan a clic, ajustar la configuración de exposición y les va a abrir una ventanita que es esta que está acá. Entonces le va a preguntar o le está diciendo que el entorno como tal está desactivado, o sea, las luces, el cielo, todo está desactivado. Entonces, ¿cómo lo activas? Pues muy sencillo, nada más le das clic aquí y listo. Cambió un poco el template, ahora está más oscuro, pero bueno, no importa. Aquí te pregunta qué tipo de iluminación tú quieres usar. Entonces es importante que estudien esto un poco si quieres resaltar los nítidos, si tú quieres una luz fría, si tú quieres una luz cálida, si tú quieres una luz suave. Y bueno, acá hay varios ejemplos. Por ejemplo, yo quiero un tipo de luz cálida, porque bueno, esto es una piscina y normalmente la piscina tú lo vas a encontrar en la mayoría de los casos en los que son zonas costeras, a costas ya. Y listo. Aquí te pregunta también si tú quieres usar un fondo personalizado. Te vas aquí a fondo, te va a abrir una ventana y aquí empiezas como que a elegir el fondo que tú quieres usar. No sé, si tú quieres usar un cielo específico, le das a examinar, lo buscas, aceptar y listo. Está representado el fondo. Si ustedes quieren saber más acerca de esto, pues déjenos en los comentarios para que podamos sacar un video tutorial. Así que por este caso lo voy a dejar así. Entonces aquí también te pregunta con qué, bueno, te pregunta acerca de la exposición. Y básicamente cuando te hablan de la exposición, habla acerca de la intensidad de la luz. Entonces, si lo robo para acá, ven que se me ilumina pero bastante, pero si lo bajo está muy oscuro. Entonces déjenlo en un nivel aceptable. Yo lo podría dejar aquí está súper bien. Y bueno, equilibrio de blancos, que en algunos casos les va a servir, en otros no. Entonces ya una vez que tengan todo configurado, van a salir de aquí. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que, bueno, esto que está acá son ciertos parámetros que también tienen que tener en cuenta, y esta parte es lo que les quería mostrar. Aquí te permite como que configurar el estado del sol. Saben que el sol a toda hora no tiene la misma intensidad, entonces aquí también te permite como que configurar eso. Y bueno, ya una vez hayas configurado todo lo que es el entorno, la luz, los materiales, la calidad de render, ahora sí pasas a renderizar. Bueno, trabajar sin usar la biblioteca, no quiero que me lo muestres más. Y ahora se empieza a renderizar. Y como pueden ver, ya el render cambió. Ahora se ve más luminoso, ahora se ve mucho mejor. La verdad es que se ve mucho mejor y ahora tiene como que más luz. Obviamente voy a hacer un pequeño experimento, voy a ponerle una luz una luz suave para que vean cómo se ve. Para ajustar también la ventana de render pueden darle aquí en zoom, o sea, escriben zoom, dibujan la ventana que ustedes quieren renderizar y listo. Supongamos que es esta.
Entonces vamos a renderizar esto con el tipo de luz que escogimos y listo, vamos a empezar a renderizar y para que vean que no todos los tipos de luz son iguales. Entonces esperemos que AutoCAD nos renderice. Si es que no se activó lo de render. Ok, está pensando AutoCAD. Esperemos un momentico para ver cómo reacciona AutoCAD. Pero ya ven más o menos cómo las cosas cambian cuando tú empiezas a editar lo que es el entorno y todas esas cosas. Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, AutoCAD no me lo quiso renderizar. Pero bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. De pronto por cuestión de tiempo no nos vamos a durar tanto. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya en casa pueden practicar los diferentes tipos de iluminación y van a ver que no todas son iguales. Entonces espero que les haya servido bastante este video, que estos pequeños consejos hayan sido súper importantes para ustedes. Si les gustó, suscríbanse, denle like y bueno, vamos a seguir subiendo contenido acerca de lo que es el renderizado. Entonces, bueno, gracias por quedarse hasta el final.